Vayamos a segunda de Corintios 2, la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2. Solamente voy a repasar algo. Los puntos claves de esta carta son 3, del 1 al 7, la defensa del apostolado de Pablo, del apóstol. Le lleva 7 capítulos presentar su caso. Del 8 al 9, la exhortación a preparar la ofrenda para los necesitados de Jerusalén. Y del 10 al 13, la confrontación a los falsos apóstoles. Una carta muy vigente. Dice 2 Corintios 2, versículo 1. Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. ¿Por qué va a ser dolorosa para Pablo una siguiente visita? Por la confrontación. La confrontación nunca es placentera, es dolorosa. Lo que es placentero es la complicidad. Pero la confrontación no es placentera, es dolorosa. En cambio, la complicidad es placentera. Y Pablo, como habíamos visto en el capítulo 1, tiene que confrontar a los corintios. Y esto produce dolor, no solo en los corintios, sino en Pablo. Dice el versículo 2. Pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos, que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia y con un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Les cuento que aparentemente una persona había confrontado a Pablo en el viaje anterior, como había recibido malas enseñanzas de esta persona, o estaba confundida o estaba equivocada, pero confrontó a Pablo por supuestas malas enseñanzas de parte de Pablo. O sea que falsos maestros se hicieron pasar por apóstoles, discipularon a una persona y le enseñaron a un grupo de personas y le enseñaron a ellos que tenían que confrontar a Pablo, al apóstol Pablo. Entonces, esta persona motivada, confundida por las malas enseñanzas de falsos apóstoles y malos maestros, lleva a una situación a la iglesia en la cual hay divisiones, pero también está esta tirantes, esta tensión con Pablo. Esta situación trae mucha tristeza a Pablo y su pena se va a ir solamente si esa persona se arrepiente y vuelve a las buenas enseñanzas, no porque le pida perdón a Pablo, sino que Pablo va a estar tranquilo si esta persona vuelve al camino de la fe, al camino correcto, a la verdad bíblica, a la fe bíblica. Si volvía a reconocer la autoridad de Dios a través de la Biblia, la autoridad de Pablo por parte de Dios y la autoridad de las cartas. Pablo iba a sentirse alegre, iba a sentirse bien si la persona volvía, no si le pedía perdón, Pablo, perdóname. Eso era secundario. Lo importante era que esta persona o este grupo de personas confundidos volvieran a la fe bíblica. El versículo 5 dice, algo que quiero agregar de lo anterior es esto, que tanto Pablo como la iglesia iban a estar contentos de encontrarse nuevamente si todos estaban en la misma fe. Si no, iba a seguir esta tensión. Entonces Pablo dice, yo voy a estar contento si esto cambia. Y ustedes también van a estar contentos, porque obviamente la alegría que hay al estar en la fe correcta es única. Entonces Pablo dice, yo voy a estar contento si tanto ustedes como yo estamos en la misma. Y lo que se tienen que corregir son ustedes, vuelvan a la fe bíblica. El 5 dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas lo lastimó más a todos ustedes que a mí. ¿Qué quiere decir Pablo? Por más que esta persona habló mal en contra de Pablo, por más que esta persona quiso desacreditar las enseñanzas de Pablo, ¿quién recibió el peor daño? La iglesia. Porque esta persona los corrió de la verdad bíblica. Y esa lastimadura, por decirlo de alguna manera, es más peligrosa y más profunda para la iglesia que para Pablo. Está bien, Pablo fue deshonrado, Pablo fue desautorizado, se le faltó el respeto, pero en realidad, ¿quién es el más herido? La iglesia, por recibir estas malas enseñanzas. Las malas enseñanzas son muy dañinas para cualquier congregación, y Pablo enfatiza que lo más grave no es lo personal, sino lo doctrinal, que el daño más peligroso e hiriente no es hacia Pablo, sino es hacia la iglesia. Tenemos que ver que estas cosas son importantes. No es lo mismo que se enseñe cualquier cosa a que se enseñe la Biblia. Que no se enseñe la Biblia o que se enseñe manipulando la Biblia lleva a heridas profundas a la misma iglesia.
Dice el versículo 6, la mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. O sea que Pablo por un lado está contento, pero no está del todo contento, porque la mayoría no es todos. Vemos que una gran parte de la iglesia cayó en el engaño y de estas falsas enseñanzas por estos malos maestros. Y dice, bueno, tiene cierta satisfacción Pablo en ver que la mayoría se opuso a las malas enseñanzas, que la mayoría le puso un freno y que eso ya es un castigo. Y la Biblia nos enseña que la disciplina es importante. En Hebreos 12:11 dice que ninguna disciplina cuando llega nos produce gozo. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? A nadie. A nadie nos gusta que nos reten o que nos marquen los puntos. Pero, dice, a la larga la disciplina que trae un fruto de justicia, de vida recta, de rectitud. Entonces cuando somos disciplinados decimos, qué feo, qué garrón. Sí, a nadie le gusta que lo disciplinen, a nadie. Pero yo puedo capitalizar esa disciplina y por más que no me guste, usarla para bien y aprender a cómo corregir mi vida, a que mi vida se corrija, a llevar una vida mejor, más recta moralmente. Nos pasa lo mismo desde chiquitos con nuestros padres y luego con Dios hasta que nos muramos. El Señor nos disciplina, nos corrige, no nos gusta, pero nos lleva a una vida correcta, a una vida recta. Dice que ese es el fruto de la disciplina para aquellos que son entrenados en la disciplina. Eso lo dice en Hebreos 12:11. Dice el versículo 7 de 2 Corintios 2. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. ¿Se dan cuenta? Hay un riesgo. Primero estaba el riesgo de que esta mala enseñanza encontrara lugar en la iglesia. Pero ahora ese riesgo ya pasó. Y esta persona fue rechazada, se le opuso la gente. Y dice, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo, de ayudarlo a establecerse en la fe. ¿Por qué? Porque luego de este rechazo y este castigo, esta disciplina que recibió esta persona, ¿qué hubo? ¿Cuál es el riesgo que hay? Que esta persona se desaliente. Esta persona quizás tuvo buenas intenciones, pero estaba equivocado. Quizás él quería un bien para la iglesia, pero estaba equivocado. Las intenciones no son todo. Pero gracias a esas intenciones podemos decir, bueno, pero vemos que ama a Dios y que quiere seguir en el camino correcto. Por eso, cuidemos de no desalentarlo. Ya se lo corrigió, ahora lo que hay que buscar es que no sea desalentado. ¿Sí? Sí, pero ¿cómo lo puedo alentar yo? Solo si esa persona se retira de las malas enseñanzas. ¿Sí? Dice el 9. Dice, bueno, el 7 decía que tengan cuidado de que no se desaliente, que no se dé por vencido, y el 8 dice que reafirmen su amor por él. El 9 dice, les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplían mis instrucciones al pie de la letra. ¿Quién nos puede decir solamente esto? Que tiene la autoridad para probarnos y que sigamos sus pasos, sus instrucciones al pie de la letra. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Sí, Jesús, Dios. ¿Y por qué Pablo también lo puede decir? Porque él es apóstol y él tiene la autoridad delegada por parte de Jesús. Esto no se repitió, ¿sí? Acá estamos viendo la autoridad apostólica. Él tiene la posibilidad, la autoridad para probar una iglesia y para probar la obediencia de esa iglesia, ¿sí? Pero ¿en base a qué? A lo que él estaba revelando, porque él está revelando parte de la Biblia. Esa autoridad es única y es irrepetible, la Biblia. Ahora nosotros podemos ser probados por Dios, pero ¿frente a qué? Frente a la Biblia. Y podemos ser probados a ver si cumplimos las instrucciones al pie de la letra de ¿qué? De la Biblia, ¿sí? Y eso todavía está pasando. O sea, la autoridad apostólica no se repite porque no hay otra persona con autoridad apostólica doctrinal, pero al quedarnos la Biblia tiene esa autoridad, ¿sí? Tiene la autoridad y tenemos que seguirla al pie de la letra. Dice el 10, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Acá hago un paréntesis. Nosotros vimos la autoridad apostólica hace un ratito, pero ahora Pablo dice, si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. ¿Se dan cuenta que hay otra autoridad también? ¿Cuál es esa otra autoridad? La autoridad de la congregación, de la iglesia local. Hay cosas que han sido delegadas a la iglesia local. La excomulgación, volver a dar comunión, la membresía, el bautismo, son delegados a la iglesia local. ¿Se dan cuenta? Pablo reconoce, él es autoridad, él puede poner
aprueba la iglesia, él puede poner instrucciones que tienen que ser seguidas al pie de la letra, pero reconoce que hay otra cosa revelada. ¿Y qué más dice esa revelación? Que la iglesia local tiene cierta autoridad. Pablo reconoce la autoridad de cada iglesia local. Acompáñenme a Mateo 18. Vamos a leer un poquito, ya lo hemos hablado otras veces, pero lo vamos a recordar. En Mateo 18 habla de esta autoridad eclesiástica. O sea que Pablo le da autoridad a la iglesia, ¿pero por qué? Porque Jesús ya se le había dado esta autoridad a la iglesia. Jesús le da a la congregación una autoridad especial. Fíjense en Mateo 18, 15 al 20. Mateo 18, 15 al 20. Si un creyente, un hermano, peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Acá, hoy no vamos a desplayarnos en esto, pero comienza a forjarse la autoridad eclesiástica, la autoridad de la iglesia local. La iglesia local tiene autoridad, Dios le ha delegado autoridad. ¿Cuál es esa autoridad principalmente? Para disciplina, para membresía, para bautismo, para excomulgar y para volver a comulgar con una persona. Por eso Pablo dice, si ustedes lo perdonan, yo lo perdono. ¿Por qué? Porque la autoridad para perdonar, ¿en quién estaba? En la iglesia local. ¿Sí? Es importante ver esto. Hay autoridad apostólica que luego está en la Biblia misma, y está también la autoridad de la iglesia que está sujetada a la autoridad bíblica. Está sujetada, pero está. El Señor nos da como iglesia la posibilidad de excomulgar, de comulgar, de hacer un pacto de membresía, de bautizar. Y les dice, no vamos a bautizar tal persona. Y Dios, de esta manera, está de acuerdo con nosotros, porque si estamos de acuerdo en no bautizar a una persona, es porque Dios está produciendo el acuerdo entre nosotros. Pero queda esta responsabilidad en la gente de la iglesia local. El bautismo, la membresía, la excomulgación, son cosas en las cuales la iglesia tiene autoridad. Acompáñenme a 2 de Tesalonicenses 3. 2 de Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses 3. Vamos a leer el 6, el 14 y el 15. 3, 6, 14 y 15. El 6 dice: y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será importante el mandato? Dice, amados hermanos, les vamos a dar un mandato. ¿De parte de quién? De parte de nuestro Señor Jesucristo, de nombre suyo. Fíjense lo que es el mandato, es un mandamiento. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. ¿Se dan cuenta? Dice el apóstol Pablo, de parte de Dios. Iglesia, aléjense de todos esos que se dicen cristianos y llevan una vida ociosa. No trabajan, no aportan, no ayudan, no hacen nada. Aléjense de ellos. Dice, y no siguen la tradición que recibieron de parte nuestra. ¿Cuál es la tradición? Esa es la doctrina bíblica. Fíjense qué importante. En otro momento Pablo va a decir que aquel que no aporta para su casa es peor que los incrédulos y ha negado la fe. Esa persona mayor de edad que no aporta, que no ayuda en su familia, dice, es peor que los incrédulos, es como si hubiera negado la fe. Ha negado la fe, dice ahí Pablo. Pero fíjense esto que es importante. Dios, a través de Pablo, o Pablo en nombre de Dios, nos dice, aléjense de los que son creyentes y viven de esta manera. Es durísimo, pero es un mandato. Es horrible y como decíamos recién, produce confrontación y la confrontación produce dolor. Pero dice, de ese tipo de cristianos, aléjense. Sabemos que nosotros podemos entender diferentes etapas de la vida. Pasa que está estudiando, no está trabajando. Está bien. Pasa que esta persona ayuda de otra manera. No trabaja, pero ayuda con las cosas de casa. Está bien. El tema es lo ocioso.
que se dice cristiano y vive de arriba. De ese tipo de creyente, dice la Biblia, aléjense de esa persona. Pasa que es menor de edad y más vale que no tiene que trabajar. Pero la Biblia nos enseña que hay cosas que la iglesia tiene que seguir. Bueno, y dice, aléjense de esta persona que vive de esta manera, por más que sea creyente. ¿Y qué otra cosa? Que no se sujeta a la Biblia, que no obedece la tradición bíblica, la enseñanza bíblica, ¿sí? Dice que no se sujeta, que no sigue la tradición que recibieron de nosotros. Fíjense el 14, se pone más duro todavía Pablo, Dios a través de Pablo. Dice, tomen nota de quienes rehúsen obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos, para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llámenle la atención como lo harían con un hermano. O sea, ¿cómo es? Yo voy y le digo, mira, no es que no te amo, no es que no te ame, sino que vos por no seguir la Biblia, yo tengo que separarme de vos. Y esto no debería generar ningún tipo de pelea, sino que es un simple informado, una información. Che, te amo, pero estás viviendo de una manera diferente como dice la Biblia. Y esto tiene autoridad también bíblica, pero tiene autoridad que se aplica en la iglesia, ¿sí? Esto no es para alguno de la iglesia, esto es para toda la iglesia. Si el hermano vive de una manera incorrecta, contraria a la revelación bíblica, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Alejarse. Y es más, dice la iglesia, lo dice en plural, tomen nota. Es horrible esto, y es santo. Es horrible, pero es santo. Entonces vemos cómo está la autoridad apostólica bíblica. Por un lado, la de Cristo se manifiesta a través de la autoridad bíblica, pero también le ha dado autoridad a la iglesia para separarse y para juntarse con diferentes personas, ¿sí? Tenemos que separarnos sin verlos como enemigos, pero ver que tenemos que llamarle la atención como lo haríamos con una hermana. Volvemos a 2 de Corintios 2. Durísimo lo que vemos hasta acá. Pablo ha escrito una carta muy dura, una segunda carta muy dura. Resumo los últimos puntos. La autoridad de Cristo se manifiesta en autoridad apostólica bíblica y en autoridad eclesiástica. Dice el 11, ¿para qué todo esto? ¿Para qué sujetarnos a la autoridad de Cristo? Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Se dan cuenta? Satanás se podía aprovechar, no dice de ustedes, sino que Satanás, a través de este lío en donde la gente no reconocía la autoridad apostólica o no ejercía la autoridad eclesiástica, Satanás iba a aprovechar ¿de quién? De la iglesia y de Pablo mismo. Y dice, volvamos a la autoridad en Cristo, a través de lo que dice el apóstol, lo que dice la Biblia, y a través de la autoridad que tiene que ejercer la iglesia local. ¿Para qué? Para que el diablo no se aproveche de nosotros. ¿A quién le gusta ser aprovechado? ¿A quién le gusta ser abusado? ¿A quién le gusta que usen la vida de uno para abusarse? A nadie. Entonces, con respecto al diablo, tenemos que ser sabios y ver que reconociendo la autoridad bíblica y ejerciendo la autoridad eclesiástica, podemos impedir que el diablo se aproveche de nosotros. No me hace falta gritar, te reprendo, diablo. No me hace falta orarle al diablo, no me hace falta gritarle como si él fuera sordo. Me hace falta reconocer la autoridad bíblica, sujetarme a la Biblia y ejercer la autoridad eclesiástica. Darle a la iglesia esa responsabilidad en conjunto de miembros, tiene esa autoridad y yo la tengo que ejercer esa responsabilidad con sabiduría y santidad. Y de esa manera, dice, voy a impedir que el diablo se aproveche de mí. No me hace falta darle 7 vueltas a la manzana cantando. No me hace falta enterrar una Biblia en el lugar de la iglesia. ¿Qué me hace falta? Sujetarme a la autoridad apostólica bíblica y ejercer la autoridad eclesiástica. Y de esa manera el diablo no se va a aprovechar de nosotros. Y dice, ya conocemos sus maquinaciones malignas. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser astutos frente al enemigo. El enemigo quiere que nosotros no estemos donde tenemos que estar. En lo que es Biblia, vamos a ver gente que se tira al libertinaje. Soy libre, hago lo que quiero, está mal. O al legalismo. No, de verdad que Dios te dice hasta acá, pero yo te voy a agregar cosas, así son más santos por las dudas. Eso es legalismo, cuando yo vamos a legislar, cuando yo vamos a poner mandamientos de parte ¿de quién? Mía. Y lo pongo en el lugar de la parte de Dios. Guarda, porque todos a veces le damos una autoridad impresionante a cosas que nos gustan, pero que son de hombres. Y no merecen ni deben
tener esa autoridad. Hay muchísimas tradiciones evangélicas, en el sentido de la iglesia protestante, que no deberían estar. Y que lo único que hacen es bajar la autoridad bíblica y hacernos legalistas. El pueblo evangélico ha sufrido muchísimas generaciones por el legalismo. La última generación es más libertina, le gusta más libertinaje, pero siempre aparece el legalismo, el libertinaje, siempre. Y decimos, no, pero la verdad que dice, no, la Biblia no dice eso. Es una tradición de hombre. No, es tradición de hombre. No, pero no me parece que están así. Ah, sos un libertino. El diablo quiere que vos te vayas o al libertinaje o al legalismo, poniendo doctrinas de hombres a la par de doctrinas de Dios. Y si no, también lo que puede buscar es que vos seas o un intolerante a todo lo que no te gusta, independientemente de lo que la Biblia diga, o un tolerante errado. ¿Se acuerdan en 1 Corintios cuál tolerancia errada había? En 1 Corintios. Dejaron congregarse a una persona que se había fornicado con... Una persona que se acostaba, tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre, y ellos decían, mira qué espirituales que somos, lo comprendemos, lo toleramos, lo amamos. Eso es ejercicio de libertinaje y eso es ejercicio de tolerancia errada. Tolerancia errada. Tenemos en la Biblia otros ejemplos, por ejemplo, de intolerancia correcta. En un momento Pedro hace cierta distinción, no vamos a profundizar ahora, pero cierta distinción entre los judíos y los gentiles. Entonces se comportaba de una manera. ¿Y quién lo retó? Pablo. Le dijo, mira Pablo, mira Pedro, no es así, y discutieron un poco, y bueno, luego Pedro se corrigió, pero fíjense que ahí Pablo fue intolerante, ¿dejó de amar a Pedro? No, lo corrigió. ¿Por qué? Porque Pedro lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo como autoridad apostólica, lo estaba haciendo lamentablemente como humano y estaba metiendo la pata. Entonces vemos que ahí tenemos un ejercicio donde Pablo es intolerante con algo que está mal. Pero a veces somos intolerantes con cosas que están bien. Por ejemplo, de alguna manera podríamos decir que Pedro estaba comenzando a ser, lo digo entre comillas, intolerante con los gentiles. Mejor me junto con los judíos, que son mis parientes, y con los gentiles lo dejo afuera. No, eso está mal. Tenemos que encontrar el punto justo. No sé si es equilibrio, sino que es un punto justo. No tengo que irme al libertinaje, no tengo que irme al legalismo, no tengo que irme a la intolerancia errada, ni a la tolerancia errada. Tengo que andar como Dios quiere. ¿Se acuerdan en Isaías que dice que Dios iba a hacer una calzada, una vereda, un camino de santidad? Que dice, por más que seas torpe, que seas bruto, si vos andas en santidad no le vas a errar, no te vas a equivocar. Vos anda en santidad. Y tenemos que aprender a andar en santidad, para no irnos a los costados, no irnos ni a derecha ni a izquierda. En 1 Pedro 5:8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda como al acecho, como un león rugiente buscando a quien devorar. Tengo una amiga que se ha mudado a una ciudad más chica ahora, sale de Córdoba, del centro, donde hay arrebatos más seguidos, donde hay ladrones a cada rato. Y en la ciudad más chica en la que está, no roba nada a nadie. Nunca van a ver un arrebato en esa ciudad, una cartera, un celular, no. Pero ella anda caminando en la casa y mira para todos lados y se cuida atenta, porque hay como un ladrón buscando a quien robar. Entonces ella, cada vez que pasa al lado de alguien, se agarra y tiene miedo. Y qué triste cuando en la iglesia tenemos miedo de cosas incorrectas en vez de tener miedo de bajar la guardia frente al diablo. Estamos en guerra, gente. Estamos en guerra todo el tiempo. No es que cuando nosotros no pensamos en la guerra, no estamos en guerra. El diablo está atacando y está buscando que alguno de nosotros tropiece para devorarlo. Y acá cuenta paternidad, cuenta amistad, cuenta matrimonio, cuenta noviazgo. El diablo está haciéndote guerra, está buscando que vos caigas, está listo para devorarte. ¿Y qué vino a hacer el diablo? Vino a robar cosas, a destruir cosas. Él quiere destruir tus amistades, él quiere destruir tu vida espiritual, él quiere destruir tu noviazgo, él quiere destruir tu matrimonio, él quiere destruir tu paternidad, él quiere destruir todo. Y a veces por no pensar en guerra, pensamos que no estamos en guerra, que el diablo está, si yo no pienso en él, él no piensa en mí. No, estamos en guerra y tenemos que estar atentos. Tenemos que darnos cuenta que es como un león rugiente, hambriento, que busca a alguien para comerse. Y cualquiera de nosotros puede ser presa, hoy, ahora, en un ratito, más tarde, y tenemos que estar atentos. Ojalá fuéramos espiritualmente más atentos que lo que mi amiga es en esta ciudad en la que nadie le va a robar nada. Acá estamos no con un ladrón, no con alguien que nos va a robar el celular, no con alguien que nos va a robar plata. Es alguien que quiere robarse nuestra vida.
Nuestro noviazgo, nuestro matrimonio, nuestra paternidad, nuestras amistades, nuestra vida devocional. El diablo se quiere robar todo. No bajemos la guardia, seamos sabios. Y parte de esa sabiduría, volvemos atrás, es reconocer la autoridad bíblica y reconocer la autoridad eclesiástica. Y tenemos que estar atentos. Ni irnos al legalismo, ni al libertinaje, ni a la intolerancia, ni a la tolerancia erradas. Fíjense en Efesios 4, 11 al 15. Efesios 4, 11 al 15. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, ¿qué escribieron los apóstoles? Los que escribieron los libros del Nuevo Testamento. Los profetas, ¿qué escribieron los profetas? Los del Antiguo Testamento. Los evangelistas, los pastores y maestros. Vemos que la iglesia se va edificando y tiene la base de los apóstoles y los profetas. Eso ya se puso en la Biblia. Y sigue, ahora hay evangelistas, hay pastores y maestros. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo hacen esto los pastores, evangelistas, maestros? Enseñando lo que enseñaron los profetas y los apóstoles. ¿Sí? ¿Para qué? Para preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice el 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, ¿cuándo se va a acabar? Nunca, cuando estemos en el cielo recién. El 14 dice, entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Vemos? Hay una responsabilidad. Los profetas hicieron su parte, los apóstoles hicieron su parte, ahora los maestros, evangelistas y pastores hacemos nuestra parte. ¿Para qué? Para preparar a la iglesia. ¿Para qué? Para que sea edificada. ¿Para qué? Para que sea cada día más parecida a Cristo. Y de esta manera, ¿qué pasa? No nos dejamos engañar por falsas doctrinas. ¿Y quién enseña la falsa doctrina? Gente que es tan hábil para mentir que parece que dice la verdad. Está lleno de esto, Está lleno. Y están cercanos a nosotros, No están muy lejanos. No es que están en la tele, no es que están en internet nomás. Están cercanos a nosotros. Cercanos a nosotros. A veces son mayores que nosotros, a veces son menores que nosotros, pero están cerca de cualquier persona. Todos tenemos gente cerca que es hábil para decir mentiras. Y cuando esto se mete en la iglesia, es hábil para descarriarnos de la verdad y llevarnos a donde Dios no quiere y a donde el diablo sí quiere. ¿Y nuestro lugar cuál es? Hablar la verdad con amor para crecer y para hacernos más a Cristo. Y Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Volvemos a 2 Corintios 2. El 12. Dice, cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Fíjense qué loco esto. Pablo llega a Troas. ¿Y qué le pasa en Troas? Se le abren puertas para predicar el Evangelio. ¿Pero qué le pasa a Pablo? Pablo no los usa. ¿Por qué? Porque no lo vio Tito. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque Tito llevó 1 Corintios. Y Pablo no sabía cómo habían respondido los corintios. Y es tan pesada la carga emocional que tiene Pablo, que a pesar de tener un ministerio en Troas listo, que el Señor le dejó listo, no aguanta más Pablo, no aguanta más. Está sufriendo este enfrentamiento con Corinto, al punto de que él tiene que dejar el ministerio en Troas, donde se está fundando una iglesia, y decir, bueno, voy a buscarlo a Macedonia, Tito, porque no aguanto más esta carga en mi corazón de no saber cómo responden los corintios a mi primer carta. Entonces fíjense el peso, el daño colateral que a veces tienen las malas enseñanzas, la confusión doctrinal. Una iglesia que tiene todos estos líos, Corinto. Otra iglesia entró fundándose, pero que su fundador se tiene que ir a buscar la persona que llevó la carta a Corinto para ver qué pasa con los corintios. Esto afecta, gente. Las confusiones doctrinales tienen mucho daño colateral. Por eso tenemos que tener mucha cautela a la hora de hablar algo
de la Biblia. Estamos en lo cierto, es correcto, estamos confundidos, porque siempre tiene daño colateral la confusión. Siempre, siempre, siempre. Es increíble ver que Pablo tiene tanta claridad, pero no aguanta más, no aguanta emocionalmente. Dice, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Él va a fundar una iglesia en Troas. Pero qué loco tener que dejar Troas con todo listo y decir, che, me tengo que ir hasta Macedonia para ver qué pasa con Tito, qué noticia me trae Tito de Corinto. Entre primera y segunda, Pablo no sabía qué había pasado. Él está escribiendo la segunda y no sabe qué pasa con los Corintios. Mandó la primera, pasan aproximadamente 6 meses. Y Tito hizo un viaje re largos, muy largos. Entonces Tito está viniendo el camino y dice, no aguanto más, quiero saber qué pasa con mis amados hermanos de Corinto. Si se han jugado por los falsos apóstoles o reconocen la autoridad bíblica, apostólica, de parte de Cristo. ¿A dónde estaban espiritualmente los corintios? ¿Qué pasa con los corintios? ¿Me han desacreditado? ¿No quieren escucharme más? ¿No quieren ejercer su responsabilidad? ¿Qué pasa con la gente de Corinto? ¿Qué pasa con los corintios? Es tristísimo ver todo el daño colateral que trajo esta confusión. Y volvemos a 2 Corintios, segunda de los Corintios 2, el 14. Así que, gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. ¿De quién somos esclavos? De Cristo. Y nos lleva en su desfile. Pero es linda esta imagen, es rara esta imagen, porque luego Pablo le da otro sentido. En Roma antigua, cuando alguien venía de las grandes batallas, pueden ver El Gladiador, qué sé yo, alguna película de esas, entraba el general de los escuadrones, de las legiones, ¿no? Y entraba. Y antes de él, adelante de él, iban mujeres cantando, músicos diferentes, iba alguien llevando perfume, sonaban los instrumentos, la gente en las calles, había gente a veces que iba entregando pan y la gente, Máximo Meridio, ¿cómo era el nombre del gladiador? Pero la gente gritaba el nombre, victoriaba, y atrás al fondo, ¿quiénes venían? Venían los esclavos. Entonces la gente le tiraba cosas, le tiraba lechuga, tomate, le tiraba porquería, todo. Pablo dice, nos lleva cautivos, pero al mismo tiempo somos de la caravana de los victoriosos. Es como que Dios nos ha dicho, vos tenés esta dirección, nene, pero estás mal así. Tenés que andar así. Y de golpe vos eras esclavo del pecado y ahora sos cautivo de Dios, pero vas en libertad al mismo tiempo. Y no vas dentro de la jaula para que te tiren cosas. No vas dentro de la jaula. Vas en libertad, cautivado por este nuevo rey, esclavo de este nuevo rey, pero no te van gritando cosas a vos, ¿sí? Sino que vas dentro del desfile victorioso, el desfile de la victoria. Esta imagen es muy linda, muy interesante. Pero ahora Pablo le va a dar una vuelta más a esta imagen. Y dice, ahora Dios nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? 2 cosas. Por un lado dice, ahora nosotros somos cautivos de Cristo y Él nos lleva en el desfile victorioso, pero nuestras vidas son un olor fragante, un olor fuerte, que se huele de lejos, que se percibe de lejos, a distancia. Pero ese olor es lindo para todos, no. Es lindo para los que creen. Y para los que no creen, ¿qué es? Olor de muerte. ¿Quién olió un animalito muerto? Hediondo. Imagínense ustedes, en las calles de Roma, y dicen, viene el general, y pasan esta gente que iba delante del general perfumando las calles. Recordemos que los perfumes hasta hace 100, 200 años eran algo muy caro, muy caro, que no tenía nadie. El olor que había antes era a bosque no te bañaste. Era olor a bosque, era un olor hediondo todo, ¿no? Era olor el mal aliento de la gente, el olor a la transpiración, al sebo humano, a la grasa humana, el olor a la comida. Eran toda una mezcla de olores de grasa, todo un olor, y de golpe vos sentís olor a perfume. Es decir, o viene un rey, o le pego el palo, o viene un general en su desfile victorioso. Entonces dice, nuestras vidas son un olor fragante, pero no todo el mundo va a percibir de la misma manera este olor. ¿Por qué? Imagínense en Roma, ustedes sienten ese olor.
Si son romanos, ese dolor, ¿qué va a hacer? Les va a producir alegría, decir, ganamos una más, tenemos más territorio, más riqueza. Pero si ustedes son enemigos, están viendo cómo Roma se hace más poderosa, y les produce tristeza, les produce horror. ¿Cómo puede ser? Si vos estás, ¿cómo puede ser que sigan avanzando? ¿Cuándo va a frenar el Imperio Romano de avanzar? Esta es la imagen que Pablo saca en su contexto. Dice, nosotros somos un olor fragante, nuestra vida se ve de lejos. Y el que está en el mismo camino, o el que empieza este camino y forma parte del mismo reino, o va a formar parte del mismo reino, es olor de vida, es algo lindo. Estamos en la caravana victoriosa, en el desfile de los victoriosos. Pero, por el contrario, producís algo que le da asco al contrario. El contrario, el enemigo, la persona enemiga a Cristo, que no ha sido reconciliada con Cristo, ve al Evangelio y ve a la gente del Evangelio, la ve como algo repugnante, asqueroso, olor a muerte, dice, hediondo. Rechaza totalmente, no solo el mensaje, sino también al mensajero. Lo odia, lo detesta, le da asco, le da bronca, no quiere saber nada con eso. Fíjense, ¿el Evangelio ha tenido fruto siempre? Sí. Para algunos para salvación y para otros para perdición. Nadie es neutral a esto. Nadie nunca recibe el Evangelio y es neutral y no le produce nada. O le produce salvación o le produce condenación. Y qué pregunta que hace el último, ¿no? Fíjense el último. ¿Y quién es la persona adecuada para esto? ¿Quién puede ser la persona adecuada para esto? ¿Se dan cuenta? Para formar parte de un desfile victorioso siendo lo que somos. ¿Quién es adecuado? Nadie es adecuado, gente. Nadie es adecuado. Esto es un honor, no es un premio. Que nosotros participemos del Evangelio, que nosotros prediquemos el Evangelio, que nosotros edifiquemos la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es un premio, es un honor del Rey. Es otra manifestación de la gracia, diferente a la salvación, acompañada con la salvación. Nadie es adecuado para esta tarea. La obra de Dios no crece gracias a nosotros, crece a pesar de nosotros. La obra de Dios no descansa en nuestras virtudes, ni aptitudes, ni actitudes. Descansa en las virtudes, aptitudes y actitudes de nuestro Cristo, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. ¡Qué alivio esto! Nadie es adecuado. Fíjense quién está diciendo, ¿pero quién es adecuado para esto? ¿Quién está diciéndolo? ¡Pablo! Y luego de su vida de fundador, de apóstol, de revelador doctrinal de Biblia, de doctrinal para la iglesia, él dice, ¿y quién es adecuado? Ni yo soy adecuado. Guarda, porque muchas veces reconocemos nuestra falta de capacidad, pero creemos que nuestra falta de capacidad se aplica a Dios. Dios no hace las cosas gracias a nosotros, Dios hace las cosas a pesar de nosotros. A través nuestro, pero a pesar de nosotros, porque Él quiere que sea mostrado su poder, no nuestra capacidad, nuestra habilidad. Pablo mismo dice esto, y lo podemos ver desde diferentes ángulos, pero Pablo nunca dice, ¿saben qué? Abran paso, viene el apóstol. Y la verdad que el mejor teólogo del cristianismo podría haber dicho algo parecido. Y no, dice, ¿quién es adecuado para esto? Refiriéndose al mismo, ¿quién es adecuado? Nadie es adecuado, nunca nadie es adecuado. La Biblia nos da ciertos requisitos bíblicos para algunas cosas, pero aún con esos requisitos somos indignos, incapaces de edificar la iglesia. Sin embargo, Dios nos capacita para edificar la iglesia, pero por nosotros mismos somos incapaces. Necesitamos algo que no tenemos, algo que está fuera de nosotros para poder ser capaces, o sea que somos incapaces. ¿Cuándo lo logramos? Cuando Dios quiere que se logre, porque Él hace la diferencia, no nosotros. Él hace la diferencia, Él hace toda la diferencia. Él hace toda la diferencia. Él es el factor determinante. Él es el factor excluyente. Si nosotros somos los mejores teólogos del cristianismo, pero no está Dios, y si nosotros somos los más burros del cristianismo, los más torpes del cristianismo, y está Dios, suceden cosas. Fíjense en Gadara, fíjense en la mujer samaritana. ¿Cuántos ejemplos de la Biblia de gente perdida en pecado, que reconoce a Cristo y ahí nomás tiene un montón de fruto? Incapaces, indignos. La samaritana, 6 hombres había tenido, 6 esposos. En realidad ya había tenido 5 hombres y el sexto estaba juntado con ella.
¿Y qué hace nomás? Deja el cántaro, se va en Juan 4 y dice, ¡hey! Encontré el Mesías. ¿Y qué dice la gente de Samaria? Creyeron por lo que la mujer les dijo. ¿Y qué pasa después? Creyeron por lo que Jesús les dijo. ¿Hay alguien? Y lo vemos a la samaritana ahí, y vemos en otro lado, en Gadara, vemos al endemoniado, que luego produce que se crea en su lugar. Y decimos, sí, obvio que ellos son incapaces, pero cuando lo vemos Pablo diciendo, ¿y quién es adecuado para esta obra? Nadie. El adecuado es Dios, el adecuado es Cristo. Gloria a Dios por permitirnos participar y recibir este honor a pesar de nosotros y no por nosotros. Esto es cierto, esto es bíblico. Dios no descansa su obra en nosotros. Dios hace su obra a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. En 2 Corintios 4, no quiero meterme hoy para desarrollarlo, tanto sea el que sea, pero desarrollarlo otro día porque es tan hermoso, pero veamos un poquito 2 Corintios 4. No lo quiero quemar, eso quiero decir. Pero qué gana de meter 2 Corintios 4 acá. Dice el 1, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino o ministerio, nunca nos damos por vencidos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué dio este ministerio? ¿Por qué? Misericordia. No dice, ¿saben qué? Nosotros éramos tan grosos luego de haber estudiado tanto la Biblia y ser tan santos que Dios nos dio este ministerio. Sino que dice que Dios por su misericordia nos dio el ministerio. ¿Misericordia qué es? ¿Trato favorable a quién? Al miserable. Pablo, cuando dice que recibe misericordia, está diciendo otra cosa más de sí mismo. ¿Qué está diciendo? Soy miserable. Y Dios por su misericordia, y lo dice en plural, nos dio este ministerio. Esto trasciende el apostolado. Y fíjense el 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Ahora tenemos este tesoro en vasijas de barro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Pablo, tengamos en cuenta quién es Pablo, ¿no? Y cómo se conoce él, como una vasija de barro, Miren que podría haber dicho, nosotros no somos una copa de oro, pero de bronce somos, de plata somos. No tenemos joyas incrustadas, pero somos de oro 18. O no somos de oro 21, pero somos de oro 4. Somos vaso de barro. El vaso más barato que podía haber en ese momento, el más reemplazable, el menos importante. Un vaso de barro. ¿Alguna vez alguno de nosotros tomó un vaso de barro? Nunca. Ni los tenemos ya. Dice Pablo, soy un vaso de barro. Y por la misericordia de Dios, tengo un gran ministerio. Pero es un honor que Dios regala por misericordia, no por merecimiento del vaso. Y dice, esto deja bien claro que el poder proviene de Dios y no de nosotros. Tenemos un gran tesoro. Pero recuerden, ese tesoro no es por aptitud ni actitud de la persona. Ese tesoro es por misericordia de Dios. Acompáñenme a Efesios 3. Fíjense qué linda declaración. Efesios 3, 20 y 21. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él, en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de hoy y para siempre. Amén. ¿Gloria a quién? A Él. Somos vaso de barro, somos un vaso reemplazable, somos un vaso barato, somos un vaso despreciable. Pero recibimos misericordia y un ministerio y un honor incalculable. Pero no descansa en nosotros. Es a pesar del vaso de barro que el tesoro está en el vaso de barro. No por el tesoro, no por el vaso de barro, sino a pesar del vaso de barro. Volvemos a 2 Corintios 2:17, vamos a leer. Qué lindo saberse tan honrado, ¿no? Qué lindo ver que el Señor hace estas cosas a pesar de uno. Dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. La casualidad de parte de Dios, delante de Dios. Cuando las cosas están mal, tenemos que saber que no puede haber complicidad, sino que es necesaria la confrontación. Y Dios merece nuestra fidelidad. Hablamos de parte suya, pero también hablamos delante suyo.
En Reina Valera dice así: de parte de Dios y delante de Dios. ¿A quién hay que agradar? ¿Con quién hay que ser cómplice? Con Dios. ¿A quién hay que confrontar? A los mortales. ¿Quiénes somos confrontados? Los mortales. Pero es lindo ver que la obra de Dios avanza, a pesar de que nosotros no somos adecuados para ella. Y recordemos, nosotros también se nos ha encomendado la tarea de predicar el Evangelio, de enseñar los mandamientos de Jesús, ¿se acuerdan? Mateo 28, 18 y 20, y anunciar sus virtudes, 1 Pedro 2:9. O sea, predicar el Evangelio, enseñar los mandamientos, bautizar, anunciar sus virtudes. La pregunta que hago es: ¿estamos haciéndolo? O decimos, no, pero no soy adecuado. Obvio que no sos adecuado. Obvio que no sos adecuado. No, pero yo no predico porque no soy adecuado. Obvio que no sos adecuado. Esa nunca va a ser una pregunta, porque la respuesta la tenés. No sos adecuado, yo no soy adecuado, nadie es adecuado. Pero Dios te ha honrado. ¿Estás cumpliendo con la honra que Dios te dio? ¿Estás siendo leal a la honra que recibiste de parte de Dios? Para anunciar sus virtudes, para anunciar el Evangelio, para predicar, para ser discípulo, para enseñar los mandamientos, incluso para bautizar. ¿Estás recibiendo con entereza, con madurez, la honra que Dios te ha dado a pesar de lo que sos? Nuestra conciencia de nosotros mismos ha limitado nuestra conciencia de Dios. No soy adecuado. Pues sí, obvio. Pero eso hace que yo piense que Dios no es adecuado, o que Dios no puede conmigo, que Dios no puede conmigo. Hemos visto en la Biblia gente que decía que Dios no podía con ellos, un montón. Pero el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Tenemos que entender que ser inadecuado es una cosa, y se aplica a todos nosotros, pero trabajar con responsabilidad en la honra que nos ha dado Dios es otra, y que Él es el que hace las cosas. Saber que somos limitados nos lleva a pensar, a creer que Dios es limitado. Dios no puede hacer esto por mí, Dios no puede hacer esto por Él. No, Dios es ilimitado, el resto somos vasos de barro, todos vasos de barro. Está bien darse cuenta que somos limitados e indignos. Estaría mal pensar lo contrario. Pero también está mal pensar que las cosas descansan en nuestras aptitudes y actitudes y actividades, en lugar de saber que descansan en Dios. Las cosas descansan en Dios. Hermanos, afrontemos nuestra responsabilidad. Somos inadecuados, somos indignos, somos vasos de barro. Desde Pablo hasta la Samaritana, todos en el mismo lugar, vasos de barro. Reconozcamos que la obra de Dios es a través nuestro, no es gracias a nosotros, y es a pesar de nosotros. Y esto nos tiene que llevar a agradecer a Dios por su misericordia con nosotros y por el honor que nos ha dado de ser sus mensajeros. Él nos ha dado un honor increíble, y ninguno de nosotros es adecuado para recibir ese honor. Siempre va a faltar algo en nosotros, siempre. Y cuando lo comparamos con Cristo, es increíble. Mira, Cristo, vení lo mismo. Paul Washer hace este ejemplo con otra cosa. ¿Quién es más alto acá? ¿Quién está más cerca del Sol? ¿Importa algo esta diferencia con respecto a la distancia que hay con el Sol? No. Gracias. Pasa lo mismo con lo inadecuado que somos. Si nos comparamos con Cristo, la Samaritana está ahí y Pablo está ahí. Todos inadecuados, todos no aptos. Pero todos los que estamos en Cristo hemos sido honrados y recibimos el honor de predicar, de extender el reino, de llevar el Evangelio, de enseñar a cumplir los mandamientos de Jesús, de bautizar hasta que Él vuelva, hasta que se nos acabe la tierra, en sentido cronológico y en sentido geográfico. Todos hemos recibido esta honra si estamos en Cristo, todos, ninguno de nosotros no la ha recibido si está en Cristo. Todos los que estamos en Cristo hemos recibido esto. Entonces, cerrando, les pido, hermanos, que agradezcamos al Señor por esta misericordia que nos ha tenido y este honor tan grande que nos tiene, que nos da, que nos pone en el desfile victorioso, pero para que seamos un olor fragante, ¿sí? Que seamos buenos mensajeros suyos, somos embajadores suyos. Dios les bendiga muchísimo. Vamos a orar.